Ahí lo hago. Para que estaba haciendo lo de la copia de seguridad, pero para dejar acá. No la voy a descargar. Vos lo hiciste La, de las la copia aulas. de seguridad de los tips, del Sí, tip, ya está hecha. Sí. yo hice una, pero Sí, hace Elsa otra. supuestamente también, pero por las dudas digo, Sí. ¿querés que haga de los otros cursos también? También la hice, pero si vos querés hacer otra no viene mal, ¿eh? Porque se hace rápido, ¿viste? Sí, sí, es rápido. Por ahí se tranca cuando está más arriba del 90%, se tranca un poco. Bueno, chicos, Joaquín, Agustina parece que no tiene voz, Ivana y nadie más. ¿Mm? ¿Puedo ver a alguno de ustedes? No, profe, yo no tengo cámara. Anda medio mal. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, nosotros tenemos que hacer el práctico de el cuestionario de el último texto de Strobe, que es el que dice Labs, Procedures, y les pedí que tuvieran acceso a otro texto con cuestionario. ¿Mm? Como habrán oído, recién estaba hablando con Patricia y les dije en ese mensaje que les mandé, lo que escribí en el PDF que les linké a una etiqueta en novedades y anuncios. En esa unidad 9 hay unos textos con preguntas. ¿Mm? Los elegí porque tienen algunos distintos tipos de preguntas y les puedan servir para el parcial. En el parcial van a tener un texto que va a tener ese tipo de preguntas. Ustedes no saben qué texto va a ser, pero va a ser ese tipo de preguntas. Así que es muy importante, bueno, que ver cómo abordan esa la respuesta para contestarlo, por eso elegí esos textos. Bien, el parcial va a ser la clase, la última clase de octubre, el último miércoles. El último miércoles de octubre, que es alrededor del 26, 27, no me acuerdo, en este momento. Ese día va a ser el parcial. Agustina me preguntaba recién por los recuperatorios, porque Agustina tiene 5. En realidad, ustedes tienen que tener el segundo parcial un 6 y tienen que tener 6 de promedio. Es decir, que el recuperatorio viene después de ese parcial. O sea, la semana siguiente o a la otra van a tener que hacer el recuperatorio si no llegaron a las notas que tienen que tener. Y tienen que tener los prácticos que les pedí que hicieran hechos. Es eso. Así que, en realidad, sacando Villarreal tiene un problema de nota, pero es el único, porque en realidad Agustina lo que necesita es un 7, que supongo que lo va a sacar. Sí. Así que, bueno, esa es la situación. Así que, jaja, esperemos, no, ponete, Agustina. Bien. Así que les pido que trabajen entonces, que hagamos juntos esos prácticos y que se fijen bien, porque no es lo mismo escribir cuando ustedes tienen que contestar mostrando que entendieron una pregunta, no es traducirla, es dar la información que se les pide, no poner todo lo que está en el pedazo que les parece que es el que corresponde, porque generalmente las preguntas están pensadas para que tengan que ustedes integrar información o pensarlo a lo que van a escribir, que muestren que lo entendieron. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el último texto de esos de strobe, de luz estroboscópica, que es el que decía labs. Mientras vamos a ver el texto y vamos a ver, mientras tanto, unas estructuras importantes que tiene, porque son las que me llevaron a elegir ese texto en particular. Profe, de la unidad 8, ¿no? Es la unidad 8, sí, la que estuvimos, estas clases que ustedes no estuvieron, es lo que estuvimos haciendo.
Bien, hicimos el 1, hicimos el 2, y ahora hacemos el 3. Bueno, ustedes tienen, el título del texto es Labs. Vamos a ver la pantalla. Bueno, ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi Sí, pantalla, profe. chicos? Bueno, Sí, sí. esto es, ¿no es cierto?, de ese curso del programa OpenCourseWare, que es gratis para quien lo quiera hacer, es decir, los profesores ofrecen todo su material. Y esta es una de las materias, el material de una de las materias, tal cual se dio en ese año, hace bastante, ¿no es cierto? Pero el texto me servía mucho. ¿Qué es Labs? Te pregunto, Joaquín, ¿qué es Labs? Laboratorios. Sí, Laboratorios. pero nosotros cuando decimos laboratorio podemos referirnos al lugar físico que se hace en un laboratorio, o podemos referirnos a las sesiones de laboratorio. ¿Qué te parece que es esto? Y me parece más que puede ser que sean sesiones. Yo el Son texto no las lo leí, sesiones. pero Muy bien. De hecho, este es una abreviatura, porque la palabra completa sería laboratory. Y es como se llama el curso, porque el curso se llama Strobe Project Laboratory. Bueno, esto tiene un subtítulo importante que es Laboratory Procedures. ¿Qué es? procedimientos de laboratorio. Procedimientos de laboratorio. Exacto, esto es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué querrá decir? Si le pegaron una mirada al texto, ¿por qué procedimientos? ¿Por qué es Laboratory Procedures? ¿De qué habla el texto? Te dice lo que tenés que hacer, digamos, antes de los laboratorios y después y durante, Exacto. digamos. O sea, todos los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto? Cómo tienen qué es lo que tienen que hacer los alumnos cuando tienen esas sesiones, qué es lo que tienen obligación de hacer. Todo eso para promover la materia. Bueno, después tienen subtítulos para cada una de las secciones, y este es General and Attendance. Bien, empecemos por Attendance. ¿Qué es Attendance? Yo lo interpreté como asistencia. Es la asistencia. Muy bien. General es una forma corta de decir General Information. ¿Sí? Entonces, ¿cómo traducirían ese subtítulo? De hecho, yo en la pregunta 2 le pido, traduzca los subtítulos de Laboratory Procedures e indique brevemente cuál es el tema de cada uno de los apartados que encabezan. Veamos la traducción de cada uno de esos títulos. ¿Cómo sería este entonces? A ver, Ivana, ¿qué te parece? Lo traduje como información general y asistencia. Muy bien. La segunda. ¿Qué sería la segunda? Ivana. ¿Cuadernos de laboratorio? ¿Puede ser? Sí. ¿O cuadernos Estos solo? En ese son sentido. cuadernos, ¿no es cierto? Si vos leíste el texto, vos viste que en realidad son cuadernos estos. Muy bien. Y podría poner cuadernos, o qué más. Cuadernos de notas. ¿No es cierto? Profe, Sí. ¿estaría mal si directamente como notas? Y yo creo que nosotros, si te lees notas, pensás que es otra cosa. En todo caso, sería los notebooks, son los cuadernos los cuadernos para el laboratorio, o cuadernos. O
blocs de notas. Bien. Acá tenemos otro. Preparation. Eso es fácil. ¿Qué es? ¿Qué es preparations, Joaquín? Preparación Y acá, lab reports. y reportes de laboratorio. Bueno, reportes no. ¿Qué serían? ¿Cómo decimos? Escribime un qué le decís a alguien que te tiene que informar algo. Informe. Reporte, Informes. informe. No sé. Esto, Laboratory Rules and Etiquette. Joaquín. Etiquetas y reglas y etiquetas de laboratorio. No sé bien a qué se refiere etiqueta. Etiqueta es cómo te tenés que portar. Es una palabra que viene del francés. La etiqueta es el Bueno. comportamiento que tenés que tener, con qué reglas tenés que cumplir. Y después, ¿qué son las laboratory assignments? No me sale. Cuando yo les digo, tienen este assignment. Asignar, o sea, es de asignar, pero... No, son las tareas que tenés que hacer. Tarea. Las tareas. Tareas en el sentido de que son los trabajos prácticos que tenés que hacer. Bien. Como yo les pido, que esto está en la pregunta 2, traduzca los subtítulos e indique brevemente cuál es el tema de cada uno de los apartados que encabezan. Fíjense, eso les pido en la pregunta 2. Y fíjense lo que le pido en la pregunta 3. ¿Qué es lo que les pido en la 3, Ivana, que hagan? En la 3 había que hacerlo del cuadro, que había que ¿Y poner, qué es lo que el cuadro dice? ¿Qué tienen que imitando poner? los ejemplos, lo que se podía, lo que se debe hacer y lo que no. Bien, pero yo lo empecé de una manera particular. Lo empecé con verbos en infinitivo. En Así que infinitivo, todas sí. las notas que escriban van a tener que tratar de que estén en infinitivo, que es lo más fácil de hacer acá. Bien. En la pregunta que sigue, en la 4, ¿qué les pido? A ver, Ivana, vos que estás al día. Traducir, había que buscar yo ahí tuve dudas, había que buscar las expresiones de tiempo, digamos, o temporal, o que secuencien Claro. acciones. Exacto. Si yo, La por que te ejemplo, dicen, pongo ahí prior, que yo lo traducí como previo o antes de. claro, es prior to. Prior to. Bien. Prior to. Las dos cosas juntas. Y O el sea, otro puede ser antes beginning. de, previo a. O sea que muy bien, lo que tienen que identificar es todas esas expresiones que se usan para decir cuándo hay que hacer algo o cómo, qué viene primero y qué viene después. La pregunta 5, elegí una expresión del texto, una expresión que es de obligación. Y les puse unas definiciones de diccionario, ustedes tienen que identificar cuál es la que va, cuál es el significado que se ajusta al texto. Y después, en la pregunta 6, ¿qué es lo que les pedí que hicieran? Les pedí que completaran lo que yo seleccioné y lo hicieran la traducción. Bueno, veamos el texto. Si nosotros nos fijamos en el texto, acá ya podemos ver que le va diciendo, ahí viene Marínez, que les está diciendo todo lo que es necesario que hagan. You must attend all sessions. Acá tenemos el verbo must, el verbo que indica obligación. Y dice you must. ¿A quién está dirigido? Si dice you. ¿Quién es el lector más probable? ¿A quién está dirigido? Al que va a realizar los laboratorios. ¿Quiénes son los que van a realizar el laboratorio? Los estudiantes. Si le habla de la asistencia, de qué cuadernos tienen que tener, de cuáles son las reglas de comportamiento, qué preparación tienen que tener antes de las sesiones de laboratorio, ¿a quién está dirigido? ¿A los profesores?
A ¿Qué los te parece, estudiantes, a los Joaquín? alumnos. A los alumnos. Entonces el you es vos o tú o ustedes, porque ustedes vieron que en inglés no hay diferencia. Ustedes pueden elegir, incluso podrían elegir ustedes. Acá nosotros en la Argentina, en las traducciones aceptamos vos. Bien. ¿Qué tienen? Este verbo indica obligación. ¿Qué tienen obligación de hacer los alumnos? A ver, veamos. Attend all sessions. ¿Qué es eso, Ivana? Sería asistir a todas las sesiones o a todos los Sí. laboratorios. Claro, a todas las sesiones de laboratorio. O sea, ninguna, ahí dice que la obligación es tener una asistencia plena, completa. Bueno. If for some reason. Acá tenemos un condicional. Si por alguna razón, acuérdense que some, en el singular quiere decir alguna, en el sentido si hay por ahí una, alguna. Si por alguna razón, ¿qué? You must miss your regularly scheduled lab session. You must miss. ¿Miss qué es? Perder. Perder. O sea, no podés asistir. ¿Qué cosa? Your regularly scheduled lab session. ¿Cuál es la palabra más importante? Lab session. ¿Mm? Lab session. Lab session. Es session, no es cualquier sesión, sino una sesión del laboratorio. Y acá tenemos adelante schedule. ¿Qué es? Puede ser que sea agendada. Agendado. Agendada, programada. Y acá, ¿qué dice? Irregular. Regularmente. Regularmente. Es decir, ¿qué es lo que quieren decir con tu sesión programada regularmente? Que a lo mejor no suena muy claro en español. ¿Qué entendés por eso? A ver, María Inés llegó recién. María Inés, ¿estás oyéndome? Sí, profe. ¿Qué te parece que podemos poner para your regularly, o pensar como lo diríamos esto en castellano, your regularly scheduled lab session? ¿Qué sesión es de laboratorio? La sesión programada regularmente. Claro, pero me suena raro en español. Y suponete que vos quisieras explicar, yo te pidiera que explicara qué es una sesión, ¿qué es eso? Una sesión que ya está programada en el horario, ¿no es cierto? En el horario fijo que tienen. Siempre piensen, no porque tengan que decir esto que les estoy diciendo, pero siempre piensen cómo lo dirían naturalmente, pues eso les va a llevar a entender lo que es. Bien. Como Entonces, si fueran, o sea, las que ya están programadas como que son obligatorias, que son de... Son parte del horario que reciben, ¿no es cierto? Claro, Bien. fijas, sería... Muy bien. Y acá dice, it is your responsibility. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿De qué tienen la responsabilidad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque acá hay otra obligación. A ver, María Informar. Inés. Sí, ¿A quién informarle, siempre informan algo a alguien? informarle a los compañeros y a los instructores del laboratorio. Muy bien. ¿Qué es lo que van entendiendo? Se dice a tus compañeros. Y nosotros ya leímos otros textos del tema. ¿Por qué Sí, compañeros? porque ¿Cómo tenían que hacían trabajar grupos, en laboratorio? trabajaban en grupos, por eso. En grupo, ¿no es cierto? Entonces esos compañeros no son los socios, son los otros miembros del grupo, o sea que conforman el grupo con ese alumno. Son Y estudiantes de pares. a los como otros es. estudiantes, ¿no es cierto?, que conforman el grupo, sus compañeros de grupo, y al instructor del laboratorio. As soon as possible. ¿Qué es as soon as possible? Tan pronto rápido. como sea posible. Y después,
before the lab begins. Antes de que empiece el laboratorio. Muy bien, antes que empiece la sesión del laboratorio. Muy bien. De paso, ustedes ven que acá ya vi cuántas expresiones de tiempo. 2, as soon as possible, y después before the lab begins. ¿Y cuántas expresiones de obligación, cuántas obligaciones menciona acá? Porque acá tengo el verbo must, que es de obligación, pero después no usa el verbo must. Dice, una obligación es esto, asistir a todas las sesiones. ¿Cuál es la otra, la que sigue? La de informar, La de informar. Muy bien. si no puede asistir. Exacto, tiene obligación de informarle no solo a los compañeros de equipo, sino también al instructor. You are also responsible. Acá le dice otra responsabilidad que tiene. ¿De qué es también responsable María Inés? You are also responsible for joining one of the other lab groups to conduct the experiment. Acuérdense de lo que estábamos hablando. ¿Mm? De que si alguien va a faltar, tiene que avisarle, ¿no es cierto?, a sus compañeros de equipo y tiene que informarle al instructor. ¿Qué dice acá? Acá habla otra responsabilidad, otra obligación que tiene. ¿Qué es join? Yo interpreté que era como que si tenía que faltar a un laboratorio con su grupo asignado, tenía la obligación de unirse a otra sesión, a otro laboratorio para poder hacerlo. O a otro grupo en realidad. En realidad dice, también sos responsable de unirte a otros grupos de laboratorio para realizar ese experimento. Yo entiendo que si le faltan sus compañeros de equipo, si no los tiene, o si queda, entonces es su responsabilidad unirse a otro equipo ese día. Arrive, acá entonces hay otra obligación. Arrive on time and don't leave early unless the lab exercise is complete. ¿Cuántas obligaciones o prohibiciones están en esta oración que acabamos de leer? A ver, Joaquín. Puede ser que sean 2. Sí, decime cuáles son. Llegar a tiempo y terminar el ejercicio, el laboratorio. No irse antes de tiempo. Claro. Don't leave es no. Vos dijiste llegar a tiempo o llega a tiempo y no te vayas, no dejes el laboratorio antes, early quiere decir antes de que termine, a menos que, ¿qué cosa? Que haya completado los ejercicios del laboratorio. A menos que, vamos a traducirlo un poco palabra por palabra y después ustedes lo pueden cambiar. A menos que, ¿qué cosa esté completa? Los ejercicios del laboratorio. El ejercicio del laboratorio esté completo. Bien. O sea, tiene una obligación y algo que está prohibido hacer. No se pueden ir antes de terminar el trabajo del laboratorio. Claro, si terminan la tarea se puede ir antes, pero si no, no. Ahora no sabemos todavía, porque me parece que tienen que limpiar y todo lo demás, Marinés, ¿eh? Es completita la cosa. Be prepared. ¿Qué sería esto, Marinés? Que esté preparado, que estén preparados. Estate preparado, o Sí. estar preparado. Read the laboratory memo in advance. ¿Y eso? Acá tenemos otra obligación.
¿Cómo se traduce ahí memo? ¿Cómo? ¿Cómo se traduce memo? Ay, claro, porque yo no me acuerdo, o sea, memorando, no Nosotros sé si hay un también le memorando en decimos el un memo, es un laboratorio. memorándum, una nota breve donde te dan instrucciones lo que Perfecto. tenés que hacer. Eso se hace en una oficina, en una organización, los profesores entre ellos. O sea, lo que vos entendés es que si ellos se van a ir, en algún momento antes de la sesión del laboratorio, reciben un memo, tienen acceso a un memo, donde les dice qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Bueno. And have a good idea about what you will need to do. O sea, tienen que ir preparados. Como que tienen que Sabiendo, leer las notas del laboratorio para tener una idea de lo que van a tener que hacer, para tener exacto, no bastante idea. pueden ir, ¿vieron como dicen así nomás a poncho? No. Cuando entran al laboratorio ya saben en qué van a trabajar. Por lo tanto, tienen que leer ese memorándum, tienen que leer esa nota. Bien. You may be asked questions about the laboratory exercise as soon as you walk into the lab. Los quiero ver con esto. ¿Qué dice ahí? A ver, Joaquín. ¿Qué es lo que te puede pasar si vos sos alumno? Yo entiendo como apenas entres al laboratorio, preguntá lo que no entendiste sobre No, porque esta oración es pasiva. You may be asked. Alguien te puede preguntar a vos. Se te puede preguntar qué cosa. Pregunta sobre qué. sobre los ejercicios de laboratorio. ¿Cuándo? Cuando entres al laboratorio. ¿Después que pasaste un rato dentro del laboratorio? No, apenas entras al laboratorio se te pueden hacer. Apenas entres. Por eso te decía, te quiero ver. Es decir, cuando vas a las sesiones de laboratorio en esta materia, ya tenés que saber de qué van a trabajar ese día. Porque te pueden preguntar, you may be asked, se te puede preguntar a vos, preguntas sobre el ejercicio de laboratorio, tan pronto o apenas entres al laboratorio. Bien. Y acá, o sea que identificamos varias obligaciones y también lo que no podían o no tenían que hacer. Veamos a ver qué nos dice sobre los cuadernos esos o blocs de apuntes que tienen que tener en el laboratorio. You must maintain a laboratory notebook, etc. Eso de tener un cuaderno. Y pueden hacer lo que quieran, comprar el cuaderno que quieran, pueden no tenerlo, es opcional. A ver, María Inés. No, tienen que mantenerlo, lo tienen que tener. Muy bien. Sí. O sea que siempre tienen que tener, maintain es mantener, la idea cuál es, que tienen siempre que escribir, tenerlo, ¿no es cierto? Que sí, trabajar sí. en ese, Como llevarlo al día. llevarlo al día. Tener al día el cuaderno del laboratorio o el blog del laboratorio. No era Bien. cualquiera que leíamos la otra vez que venía con las hojas. Exacto, ya vimos cómo era. Entonces, ¿qué le dice? Aquí sí vamos a traducir. Obtain the duplicating type that has alternating white and yellow pages and carbon paper. ¿Qué es eso, Ivana Belletti? Obtenga el tipo duplicado que tiene páginas amarillas y blancas intercaladas, alternas. O y sea que papel intercala carbónico. páginas blancas y amarillas, pero no así nomás. ¿Y qué más intercala? Y el papel carbónico. Bien, nosotros podemos imaginar que primero está la blanca, después que sigue. Carbónico
y después la amarilla. Exacto, o sea que siempre van a tener una copia de lo que escriben. Perfecto. Record everything. Acá ya tienen, ¿no es cierto?, cosas que es necesario hacer. No pueden dejar de tener al día el cuaderno, es especial. Que ese cuaderno tiene que tener, es de un tipo especial. El tipo que se usa para duplicar información y tiene que tener esos dos tipos de páginas, alternando con una, sí tiene que estar una arriba, una abajo, y con el papel carbónico. ¿Qué más, Ivana? ¿Qué es record everything? ¿Qué es record? Ahí sería como registrar. Muy Registre bien, o sea que todo. tiene que registrar todo, tiene que tomar nota de todo, tiene que registrar todo. Y después de ese guión, les especifica qué cosas tienen que, qué son las cosas que... Notas, Ujú, cálculos, y ese ujú. no recuerdo si era bocetos. Bocetos, esquemas, etcétera. O sea, todo lo que pasa en laboratorio. ¿Qué más, Ivana? Después te aclara lo de la virome, dice bolígrafo negro, escriba con bolígrafo negro, Ujú, con que no una se lápiz, puede sí. dejar, No, ojito claro, que con una no dice un lapicera negra. bolígrafo. Ah, sí, sí, no dice una virome, una lapicera o una virome negra. Ah, ahí como decía Pen, no sabía. Sí, para que si Sería tiene el carbónico, lapicera. no va a escribir con una lapicera fuente, ¿no es cierto? ¿Mm? Claro, Claro. Bueno, ¿qué más dice Ivana? y ahí creo que dice, donde dice do not leave, como que no se pueden dejar espacios ni páginas, eh, o sea, en Y que blanco. dice blank, en blanco. O sea que no tenés que dejar ni páginas ni espacios, no deje ni páginas ni espacios en blanco. ¿Qué más, Ivana? Y ahí no interpreto muy bien, puede ser que diga como que nunca, como que no vuelva para completar datos, o no, Bueno, ahí como dice que no no puedo, te lo pone entre comillas, nunca sí, regrese, ¿eh? ¿Y después para qué? para completar los datos faltantes. Bien, o sea que tenés que estar, sos muy esclava ahí de prestar atención. No es que después podés, no tenés que dejar espacios en blanco para volver después a rellenarlos. Tenés que completarlos en el momento. ¿Mm? Así que si vos no podés completarlo, no importa. En la línea siguiente tenés que escribir lo que vos podés interpretar. No podés volver a rellenar el espacio en blanco. ¿Mm? No dice si podés escribirle arriba, en el costado. Lo que ellos quieren darse cuenta es cuánta atención estuviste prestando en el momento. ¿Mm? Bien. If necessary, prints and printouts can be taped into the notebook. ¿Qué es? ¿Qué es lo que, si es necesario, suponete que te falta información porque no la completaste? ¿Mm? ¿Qué es lo que podés hacer? ¿Tape qué es? Pegar. Tape sería pegar, ¿no es cierto? Porque un tape, por ejemplo, Scotch tape es el rollo de cinta que tiene goma, es cinta engomada, lo que es Scotch. ¿Mm? Cinta adhesiva. Esa cinta adhesiva transparente, ¿no es cierto? Es la que usamos para pegar papeles. O sea, que si no rellenaron, chicos, porque no estaban prestando atención, se joroban, porque se van a dar cuenta. Si vos necesitas incorporar esa información, vas a tener que pegarla, imprimirla y pegarla ahí después. Bien. Hand in the yellow carbon copies with your weekly lab report. Eso está más oscuro. ¿Qué es lo que tienen que hacer, chicos? A ver, Marínez.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Que por eso les piden las hojas blancas y amarillas y el papel carbónico. Sí. ¿Qué es hand-in? Supongan que ustedes no tienen el diccionario, no lo buscaron, obviamente no lo buscaron acá. ¿Qué se pueden imaginar? ¿Qué van a hacer con la copia? Entregarla. Entregar. Entonces, ¿entrega qué cosa? Entregar, sería entregar en mano Entregar. Hand-in es hacer la entrega. no, ¿Entregar claro, qué cosa? ¿Qué como tienen que hand, por entregar? eso. Es la copia amarilla, la copia carbónica amarilla. Claro, la copia que te quedó abajo, porque como el carbónico estaba en el medio, la Ujú. copia amarilla, ¿cómo? Con tu reporte Tu de informe, laboratorio, sí, de laboratorio semanalmente. claro. O sea que toda la semanal, porque weekly es un adjetivo ahí, semanal. Quiere decir que todas las semanas, acuérdense, ellos entregaban el informe del laboratorio. Porque ellos tenían una sesión de laboratorio de 3 horas. Entonces, a la semana, en esa semana tienen que entregar su informe semanal de laboratorio al cual le tienen que adjuntar esas notas que tomaron en clase. All statements and conclusions in your report must be based on data that can be found in your notebook. A ver, Joaquín, ¿qué es ahí? ¿Qué dice ahí? Yo entiendo como todas las declaraciones y conclusiones en tu informe deben estar basados, me tapas con el cursor, profe. Deben estar basados en la data que está en tu cuaderno de notas. Claro. O sea que vos no podés decirle a tu compañero, a ver, decime qué escribo. Vos vas a escribir en el informe, vas a hacer un informe sobre la base de esos apuntes que tomaste. Bueno, la declaración es la traducción que te da Google. ¿Qué son las declaraciones? ¿Qué entienden por las declaraciones? Serían todos los argumentos, todo lo que digas, Como las afirmaciones, podría ser. todas tus afirmaciones, muy bien, María Inés, y conclusiones de tu informe tienen que estar basados en los datos que se pueden ver en tu cuaderno de apuntes. Bueno, ahí tienen más obligaciones, ¿estamos? The notebooks will be checked and will factor into grading. ¿Qué dice ahí? A ver, María Inés. ¿Vos lo entregás y no pasa nada a ese informe y a las copias de los apuntes? No, serán revisadas y les van a poner una nota, les van a And will calificar. factor, ¿qué quiere decir will factor ahí? Van a estar incluidos en la nota, ¿no es cierto? Que acordate que nosotros vimos en la clase pasada todo lo que valía cada trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la nota final, su evaluación final, en eso también se va a considerar lo que escribiste en el cuaderno de apuntes. To view an example of what is included in a lab notebook, see the lab notes below. Y bueno, podían ir cliqueando ahí el PDF. Veamos la preparación para el laboratorio. A ver, Ivana, ¿qué tienen que hacer como preparación para el laboratorio? Decir las cosas que hay que hacer. Había que leer lo que estaba programado antes de ir al laboratorio y podían llegar a tener algunas preguntas. Ajá. Y también ahí es algo del protocolo. Sí. Y también O sea tenían que escribir un protocolo de lo que Ujú. iban a hacer. Sí.
dice que algunas de las preguntas, ¿no es cierto?, te van a pedir, ¿qué cosa? Información sobre algunos temas por adelantado, ¿no es cierto? Vas a tener que estar preparado, que van a tener que abordar preguntas con anticipación. ¿Qué más dice? Prior to the lab, antes de la sesión de laboratorio. ¿Qué cosa hay que hacer ahí? Van a decirme qué es lo que tenés que escribir en el cuaderno antes de la sesión del laboratorio. Un protocolo de lo que se va a hacer. Exacto. Entonces, ¿en qué va a consistir lo que vas a hacer? Y después te dice cómo tiene que ser, ¿no es cierto? Eso que vos tenés que escribir, ese protocolo. ¿Qué es lo que tiene que incluir? Y puede llegar a incluir más, porque ahí dice should include, y ahí No tienen otra expresión de necesariamente. obligación. Claro. Should, en vez de must, dice should, debe incluir, debería incluir, pero no necesariamente limitarse a, ¿qué cosa? Ahí recién habías dicho que no era declaración. Podría La decir una traducción. declaración de los objetivos, ¿no es cierto? Podés ponerlo en Bien. Yo lo que me asusta es que ustedes se vayan a la traducción de Google, pongan lo primero, lo que está ahí, que no me muestre lo que ustedes entendieron, sino que copiaron el traductor. Bueno, por eso las preguntas, fíjense que cuando les pido que traduzcan es un pedacito nomás. Bien. ¿Qué es lo que tiene que contener? Una especificación del contenido. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué más? Un croquis o un esquema de lo que hay Sí. que hacer. Y, De lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Is to be done en el laboratorio. En el laboratorio, De la lo que sesión se del debe laboratorio. hacer. Ajá. Y después cualquier cálculo o bocetos que sea apropiado, y esa parte no me acuerdo. Cualquier cálculo Que o sean boceto está apropiado o requested requerido. No, requeridos o solicitado. apropiados. Bien, esas son parte de las cosas que vas a tener que escribir. No te dice que no necesariamente todo, puede necesitar incluir más. Y después, ¿qué más dice Ivana? Después dice, entregue la copia, el carbónico, ¿será eso? Entregue la ¿Cuál copia sería de la copia carbónico? ¿Qué página? ¿De qué color? el amarillo, el duplicado. El amarillo, ¿no es cierto? El duplicado hecho con carbónico. Sí, y eso sería antes o al comienzo de empezar la sesión de laboratorio. Al comienzo de la sesión de laboratorio. Así que realmente tenés que ir muy preparado a la sesión de laboratorio. Bien. ¿Esta sesión sobre qué es, María Inés? Lab Reports. Los informes. Muy bien. Esos Los informes informes de laboratorio. semanales o los generales. Bien. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué obligaciones tienen los alumnos con respecto en relación a esos informes? Decime, María Inés. Vos léete la primera oración y decime qué entendés. La obligación está expresada con el verbo should, usado para obligación acá. Decime la primera obligación. Dice que los informes de laboratorio deben ser Effort es esfuerzo. esfuerzo, como de esfuerzo individual, como que los deben Son hacer trabajos individuales. ¿Qué te Claro, quiere como decir? que lo tienen que hacer cada uno el suyo. Cada uno tiene que ser el suyo, ¿no es cierto? No es que le vas a pedir al otro, a ver, dame que te copie el tuyo, porque ahí lo van a agarrar. Bueno. ¿Qué más, Marines? You'll share the data that you collect as a group, but the organization, interpretation, and presentation of that data in the report should be your own. Tu propia, ¿sí? Claro, Bien. propia. Ajá. Pero arriba decía como que puede compartir alguna información ¿Qué es la información que vos? que
que recogió, que recolectó, Que recojas, ajá. como grupo. Como grupo, porque si trabajaron en el grupo en el laboratorio, obviamente que los datos que van a compartir los mismos datos, ¿no es cierto? La misma información. Claro. Pero acá Eso te hace la salvedad de que dice la organización, la interpretación y la presentación de esa información en el informe debe ser propia, exacto, como de no te podés autoría copiar. propia. Claro. O sea, vos podés trabajar junto con otros, tener exactamente los mismos datos, pero la forma en que acuérdense que esta materia enseñaba a comunicarse de manera oral y escrita. Bien, ¿qué más dice? O sea, acá tienen más obligaciones. ¿Qué dice María Inés? Dice que eso incluye la preparación de gráficos. Muy bien. Likewise, O sea que los gráficos igualmente. también tienen que ser propios. Eso sería. Bien, vamos a ver, sí. O sea, lo que tiene que ser propio son los gráficos. No podés calcarle el del otro ni copiarle al otro. Bien. Likewise, es lo mismo que in the same way, ya lo vimos en otro texto. Similarly, o sea, igualmente, del mismo modo. ¿Qué cosa? Los negativos fotográficos como que pueden Will be common to the group. podrán ser comunes del grupo. ¿Y qué entendés por eso? ¿Que pueden ser qué? Serán compartidos, ¿no es cierto?, por el grupo, por los miembros del grupo. Claro. Claro, porque si sacaron unas fotos, obviamente las van a compartir. Pero los negativos van a ser los mismos. Sí. Pero dice que como que cada uno tiene que hacer sus propias impresiones para incluir en el informe. exacto. O sea que algunas fotos van a ser más lindas que otras, mejores que otras. Acuérdense que esto es sobre imágenes, ¿no es cierto? Fotos tomadas de algo que sucede muy rápidamente. Cada uno van a tener los mismos negativos, pero la foto en sí va a ser propia, porque lo reveló él. Bueno, ¿qué más María Inés tiene que hacer? Perdón, André, me retiro como te comenté. Ok, que te vaya bien. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Bueno, sigamos María Inés, que tenemos que apurarnos para ver cómo contestamos la pregunta. Tiene que entregar también la copia, o sea, tiene que entregar la copia carbónica de la nota del laboratorio junto con el informe del laboratorio. Exacto, que es lo mismo que ya le decía antes, ¿no es cierto? Bien. Ahora veamos, Joaquín, de eso que hoy me decías, ¿qué es eso de la etiqueta? ¿Cuáles son las reglas y la etiqueta, o sea, la forma de comportarse en el laboratorio? ¿Qué nos dice con respecto a eso, Joaquín, por favor? Bien. Al principio dice que inmediatamente, o sea, reportar inmediatamente los objetos rotos. Bien. Inmediatamente. ¿Y después? If something is broken, si algo es roto, o no sé qué significa, o running low. Low es bajo, run es funcional. Entonces, si está funcionando mal, si está funcionando de manera ineficiente, ¿qué tienes que hacer? Avisarle, o sea, si algo está roto, está funcionando mal, hay que avisar al... Avísenos, o sea, a las personas encargadas. ¿Y qué van a hacer ellos? Ahí dice nosotros. Haremos, ¿qué cosa?
vamos a tener el ítem reparado. O restocked. eh, Si no se puede reparar, si no se puede arreglar, ¿qué van a tener que hacer? Restablecer. Lo van a reponer, ¿no es cierto? Ah, ¿qué Enseguida. significa promptly? Bueno. Y después, ¿qué más? ¿Qué otras obligaciones tienen, Ivana? Tienen que tener o mantener el Esto sí es laboratorio mantener, conservar. limpio y Ajá. organizado. Bien. Y después dice que ambos, el laboratorio, Sí. el laboratorio y el cuarto oscuro, o sea, tanto el laboratorio como el cuarto oscuro son usados o Son compartidos por muchos estudiantes, tanto del curso S6163 como de otras actividades. Muy bien. ¿Qué más? Después, limpiar, ¿ahí qué sería? Como limpiar cualquier desorden. Cualquier cosa. Desorden, Cualquier una cosa que mesa, hagas sí. en tus experimentos y Ujú. dejar o devolver las cosas donde las encontraste. Y lo último, y dejar el laboratorio más limpio de lo que lo encontraste. Exacto. O como cuando lo encontraste. Muy bien, más limpio que antes, ¿no es cierto? Bueno. Eso es, ¿no es cierto? Fíjense, con el verbo must, con el verbo should, incluso con la expresión to be to, que la tienen en una de las preguntas, para que los hice para obligarlos a mirar esa expresión, que es muy común, con decir you are responsible for, or it is your responsibility. De muchas maneras acá les indica qué es la obligación que tienen que hacer. Bien, a ver, ¿qué me contestan entonces en la pregunta 1, María Inés? ¿Cómo contestaría? ¿Cuál es el objetivo o propósito del texto y a quién está dirigido? Está dirigido a los estudiantes que van a tomar el curso de laboratorio Bien. y el objetivo es decirle todas las obligaciones que van a tener dentro del curso, lo que van a tener que lo que van a tener que hacer, las Claro, obligaciones. los requisitos con los que van a tener que cumplir para qué, para promover la materia, ¿no es cierto?, para pasarla, y lo que no se puede hacer. Las obligaciones y lo que no se puede hacer. Es decir, con qué requisitos tienen que cumplir. Bien, ya vimos cómo traducir los subtítulos y cada uno de los temas, yo creo que a esta altura no les cuesta decir, tendré que resumirlo en pocas palabras, ¿no es cierto? Supongan que tienen que decir de qué se ocupa la sesión, la primera, General and Objectives. ¿Qué pondrían ahí? General and Attendance era. Brevemente tienen que poner de qué se ocupa cada párrafo. Y tienen que mostrar que entendieron, no que están traduciendo. Eso es muy importante. Bien. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué dirían? Para la primera o para cualquiera, a ver qué se le ocurre. Yo para el que es información general y asistencia puse que explica aspectos generales sobre las normas de trabajo del laboratorio e indica qué hacer en caso de faltar a uno. Sí, muy bien. Y también les dice otra cosa. Sobre los memos, tendrían que incluirlo también. ¿No Que es hay que cierto? leerlos para... Sí. O sea, que tienen que ir preparados a las sesiones de laboratorio, tienen que haber leído y saber qué es lo que se va a hacer en esa sesión. Tienen que ir preparados. Muy bien. O sea, con respecto a cada uno de esos, dirían cómo se traduce el subtítulo y brevemente cuáles son los contenidos. No traduciendo, sino diciendo exactamente en qué consiste. Bueno, fíjense,
en do, que es haga esto, y en el don't, que no haga, yo les puse como ejemplo lo primero. Asistir a todas las reuniones y como un ejemplo, no dejar de informar a los compañeros del profesor si no puede asistir a una sesión de práctica de laboratorio previamente programada. Entonces tendrían que buscar todas las obligaciones y todo lo que no se puede hacer. Y ahí escribirlo en qué. Todos los verbos en infinitivo. Para que sean estructuras paralelas y quede cohesivo a la secuencia. Bien. Después tienen las expresiones temporales. Hoy identificamos algunas. Lo que me interesa ahora, porque se nos va a acabar el tiempo, es la pregunta 5. Focaliza la atención en esta expresión tomada del texto. Y el texto dice, this, o sea, el protocolo, should include an outline of what is to be done in the lab. Nosotros, como vimos que es todo obligaciones, tiene que ser una expresión que se usa para indicar obligación. Si yo les digo, you are to prepare this for next class, ¿qué les estoy diciendo? Lo mismo que si yo les dijera, you must prepare this, you should prepare this. You are responsible for preparing this, it is your responsibility, it is your duty, it is your obligation. Fíjense que la construcción es con el verbo ser. Entonces yo lo que les pido es, vas a entender. Y ahí está lo que les dice el diccionario. Tener que, deber, haber de. Abajo se ha copiado parte de la entrada para esta construcción en el Longman Dictionary. Traduce los ejemplos. You are to follow these orders. ¿Qué sería eso? Tú debes seguir estas órdenes. Exacto. Tú debes seguir estas órdenes, es vuestra obligación seguir estas órdenes. Cualquier expresión de obligación serviría. They said, o sea que habla en el pasado, I was to remain on board. ¿Qué sería esto? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que yo, ¿qué cosa? Yo ahí puse, Please ellos remain. dijeron que me quedaría a bordo, No, que pero yo... no sé si tenía sentido. No, porque vos estás hablando de obligación, Ivana. Y acá Sí. el verbo was, was, está en pasado, que yo debía. Porque Quedarme a esa es bordo. la cuestión. Está bien. Acá estén preparados para preguntas como esta, porque lo que tienen que mostrar es que pueden buscar la información en el diccionario. Que yo Bien. debía permanecer a bordo. Bárbaro. Porque el verbo está en pasado, el verbo to be. Sí. Y después le sigue un verbo en infinitivo, que es lo que tiene obligación de ser. ¿Qué dice? Perfecto. The rest were to follow in alphabetical order, María Inés. ¿Qué tenía que hacer el resto? Seguir en orden alfabético. Sí, es decir, el resto tenía que seguir, o sea, probablemente, le dice cómo tienen que hacer la cola, o así, debían seguir o si debían respetar el orden alfabético. Bueno. Después en la B dice, traduce estas explicaciones y ejemplos tomados de la entrada de B2 del diccionario Longman. You are to wait here in this room until I return. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo sería la traducción, Joaquín? Que debes esperar en esta habitación hasta que yo regrese. ¿Y all staff, Joaquín, are to wear uniforms? Todo el personal debe usar uniforme. Bien. La pregunta 6, lo que les pido es que rellenen y que lo traduzcan, que es lo que estuvimos haciendo, traduciéndolo. La 7. Traduzca la siguiente oración, la tomada del texto. ¿Qué dice? Está con la expresión are you. Si yo les digo,
This assignment, esta tarea, is due on Thursday next week. ¿Qué le estoy diciendo? Que debe ser entregada o que debe estar completada, o si no, ¿qué puedo decir? Are due. Lo que quiero decir es que la fecha límite es esa. Cuando se usa esa expresión be due, lo que quieren decir que esa es la fecha acordada la mayoría de las veces. Por ejemplo, si hay alguien que está embarazada, una mujer embarazada, usted le dice, when is the baby due? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? La fecha que se considera que va a nacer el bebé. Si yo les digo, this assignment is due next week. Esta tarea tiene que estar completada, la fecha de esta tarea es la semana que viene. Bien, entonces, fíjense que yo, como les vuelvo a recalcar, que los ejercicios, los de comprensión, a veces le pido que traduzcan algo, pero la materia es comprensión, lo que ustedes tienen que mostrar es comprendieron. Si comprendieron que el texto les dice todas las normas de funcionamiento del laboratorio, si les dice cuáles son las obligaciones de los alumnos, ustedes ahí ya al pensar en el sentido general que tiene el texto, donde se dan instrucciones, se dan directivas, ya ahí tienen la mitad del camino hecho. Y lo que quiero ver, y si entendieron, cuál es lo principal que ustedes, vos le entregás a un alumno, ¿qué es lo principal que querés ver? Que sepa lo que tiene que hacer y que sepa lo que no puede hacer. ¿No es cierto? Bien, entonces así están orientadas las preguntas. Fíjense, requieren comprensión. Ahora, les voy a mostrar rápidamente el otro texto para pedirle que los preparen en su casa. Y lo discutimos en clase. Me gustaría ir mucho más rápido con las respuestas. Este texto, los textos que yo subí, solamente le acomodé muy poquito para que fuera más fácil hacerlo. Más fácil, no más fácil las preguntas. Los reacomodé para hacerlos prácticos. Son textos de exámenes tomados. ¿Son los de la unidad 9? Los de la unidad 9. Son exámenes finales. No agarré de los más difíciles, agarré, ¿no es cierto? Y están hechos para 1 hora 15 minutos. ¿Estamos? Bueno. Veamos, les voy a mostrar el primero. A ver. Así sería, digamos, lo del segundo parcial. Exacto. Por eso los elegí. Para que ustedes vieran. Bien, ahí lo ven ahora, ¿no? Sí. Bien. Fíjense la longitud que tiene. ¿Ven? Bueno. Green Manufacturing, ¿qué es? Todo lo que es green es sostenible, ¿no es cierto? Ecológico. ¿Qué es manufacturing? Fabricación puede ser. Fabricación, ¿no es cierto? Industria, eso es lo que es manufacturing. Bueno, tienen este texto. Fíjense, tiene sus sesiones. Yo siempre les guardo, siempre trato de que queden los dibujos del paratexto para que los ayude a interpretar. Lo hago con los exámenes porque vieron, están en colores, con los espacios, todo. Le dejé como, generalmente en un examen final escrito yo dejo los espacios para que el alumno más o menos tenga una orientación
de cuánto tiene que tener la respuesta. A ustedes es muy probable que les ponga un pedacito de eso porque lo tienen que borrar después. Voy a enchufar la computadora antes de que se me descargue del todo. Bueno, ¿me oyen? Sí, Tuve que volver. Internet se cortó también. Bueno, veamos. Y ahora les muestro las preguntas. profe, el miércoles que viene yo tengo ahí en la facultad los laboratorios de una química, de Ajá. química orgánica. Yo no sé si voy a poder conectarme a la clase. No sé si habrá Bueno, otros con la misma situación, porque justo habían dividido en 2 días para los talleres, para los laboratorios de química. Ivana, Eh, ¿cuál es tu situación? no sé si se la estará haciendo también, no tengo idea. Ivana, ¿vos estás haciendo esos laboratorios? No, yo no los estoy haciendo. Bueno, ¿y vos, Agustina? Bueno, no sé por qué no veo mensaje. No, dijo que ella tampoco, ahí dijo en el chat. Bueno, fíjense. Acá tiene list the 4 examples of harmful emissions, o sea, tienen que, les da un espacio para cada uno de los ejemplos, de emisiones dañinas, etc. Acá les pide por unas abreviaturas en inglés, qué es lo que reemplaza eso que está en el texto, y cómo lo traducen en español. Como ven, son términos de química, así que tienen que ponerlo bien. Acá sí tienen que traducir una sección. Y les dice, do not fail to translate the subheading. Tienen, y acá se indica, ¿ven? Traducir el subtítulo. Con información del texto, diga qué quiere decir con coal gasification. Ahora miren acá. La pregunta que sigue. Esto es importante. En el texto, la segunda parte hablaba de las innovaciones y cómo habían contribuido esas innovaciones en la protección del medio ambiente. Yo completé unos. Elaboración de métodos para la creación de membranas de poros diminutos, desarrollo de membranas, etc. Eso es lo que hacía, acá tienen que poner el nombre, y tienen que hacer rellenar de manera similar lo que hizo Enrique Iglesias, que no es el cantor, y Ralph Young. Y creo que esa es la última. Es decir, fíjense que tienen distintos tipos de preguntas. Ustedes van a ver que los otros prácticos tienen otro tipo. Traté de que fueran variadas la forma de contestar. Bien, yo quiero que la semana que viene, los que puedan, hacer esto en la sesión de Zoom. Y así hacer con esos 4 textos. Y tener el parcial la última semana de octubre. Entonces, si ustedes pasan ese parcial, y han hecho los prácticos, por lo menos la mayoría, el 75%, entonces sumo las notas, las divido por 2, tengo en cuenta que algunos han trabajado montones, y pongo la nota y tiene la materia aprobada para la segunda quincena de noviembre. Espero que no tenga retrasos en cuanto a
El año pasado las entregué alrededor del 20 de noviembre. ¿Nos quedan más unidades por ver, varias unidades? No. Para tener una Decidí idea. agarrar y tomar, ya tenían suficiente background como para poder hacerlos. O sea, es Yo no hasta lo que soy, estoy viendo yo ahora. traté de darles, decir algunas cosas de gramática. Yo creo que como la meta es comprensión textual, yo no le veo mucho sentido estar dando clases, por eso lo ponía en el aula virtual, está dando clases de estructuras gramaticales que después ni se acuerdan cuando tienen que, ¿me entiendes? Sino guiarlos un poco lo suficiente. Yo no creo mucho en eso porque los tiempos no dan y porque al alumno le importa un pito. Yo veo, vos le podés dar 50 explicaciones de esto y que el objeto y que el complemento. No te escuchan porque no están acostumbrados al análisis del lenguaje. Entonces tratar de hacerlo lo más llevadero posible con aquello que realmente necesitan. Y además porque los tiempos no te dan. Entonces, por eso me trato siempre de hacer más trabajos prácticos que los lleven a aplicar las cosas y a tanta explicación, ¿no es cierto? Yo sé que algunos profesores pasan, es decir, sin embargo, es una de las áreas más fuertes mía, el asunto del análisis sintáctico, la comprensión léxica y todo, porque yo tengo posgrados hechos de eso, pero sé que los alumnos a ustedes es una cosa muy ajena, o sea, darles lo necesario para que piensen en el lenguaje y puedan reflexionar sobre la estructura. Pero analizar todas las estructuras las pongo en la planificación porque tengo en cuenta cuando selecciono los textos. Pero fíjense que los textos tienen, si bien tienen estructuras variadas, las pueden comprender, ¿me entienden? O sea, lo básico lo tienen. Y después saber buscar en el diccionario. Eso es muy importante. Y además, bueno, a mí me toca hacer los exámenes como directora de cátedra, tanto de inglés 1 como 2. Lo difícil es hacer exámenes, que vos puedas realmente, y sobre todo ahora que tenemos online, que las preguntas sean de comprensión, que el alumno, por mí puede copiarse el coso de Google o el de DeepL o el que sea, que yo me los copio al principio para ver lo que dicen, y no la puede resolver con eso, porque si no piensa en el texto no las puede contestar. ¿Me entiendes? Lo único que te puede hacer es citar, copiarte un pedazo, como algunos que rinden el final, y agarran y pegan y copian, y eso inmediatamente te das cuenta, ¿viste? O que está traduciendo, no entiende la pregunta bien, o te da información que es irrelevante, o la manera de presentártela te das cuenta que no entiende nada. Bueno, a veces si algunos exámenes me salen más difíciles que otros, porque ahora, desde que empezó toda la pandemia y por la orientación que va a tener el futuro, que va a ser todo inglés comunicativo, orientado a los alumnos de química o de la carrera que sean, de ingeniería que sea, como son online, son para todos el mismo. O sea que buscar un texto que sea apropiado para toda la carrera de ingeniería, pensar que estoy testeando comprensión y todo, y es lo más difícil para mí. Primero porque lo tengo que entender yo. Y a veces tienen cosas muy específicas, una fórmula, qué sé yo, unas cosas que tengo que ponerme a ver, entenderlos bien, que para ustedes son moneda corriente, pero para mí no. Yo puedo saber mucho inglés, pero no sé de ingeniería. Al que a veces me sorprende, porque yo estoy explicando con una alumna que dice, pero yo hice esto bien. No, está mal, porque acá la mezcla dice, entonces me mira como diciendo, ¿te la estás tirando de ingeniero? No, pero me lo aprendí todo antes, ¿viste? Bueno, así que en esas estamos. Fíjense, yo ya puse los 4, así que si quieren ir viendo los 4, pueden hacerlo. Están subidos como archivos adjuntos, los TP están en Word. Odio que me entreguen en PDF, por corregir para mí en PDF es una tortura. Uno se demora montones. Tengo que poner el editar, lo que se llama. Y el otro está en PDF, el texto en sí.
Bueno, los que puedan, entonces nos vemos la semana que viene. En la clase, creo que con lo que hacemos en clase, pueden, ya después les falta verlo y tratar de ver cómo lo contestaría. Nada más. Ok, so see you next week. Nos vemos la semana que viene. Bueno. Los que nos podamos ver. Chao, Agustina. Agustina, Chao, profe. pilas, Agustina, no me vas a fallar en el segundo parcial. ¿Estamos? Bueno. Ahí dijo que sí, en el chat. Sí, profe. No, a full. Ok, Agustina, acordate, a full, Bueno, chao. Yo voy a tratar, voy a ver si hago a tiempo a llegar, pero como tengo lo del laboratorio, no sé si voy a estar